Hi JJ, how you guys doing? Bueno, vamos a iniciar con otra clase rápidamente. ¿Cómo se dice I en inglés? La expresión I quiere decir existencia, ¿sale? Se refiere a existencia, mejor dicho. I con H y con Y. No es el I de me duele, I, eso se expresa distintamente en inglés, que es ouch. Ok, entonces para crearlo vamos a utilizar el nombre, pero se me está olvidando. Básicamente se le llama determiner, determinante, ok. El nombre no nos interesa saber cómo crearlo. Entonces, para decir I en inglés ocupamos dos palabras, there más el verbo to be. El verbo to be no solamente me sirve para crear, para dar expresiones como descripciones, también me sirve para crear tiempos nuevos, así como palabras nuevas. Esta es una de ellas. There is, there are, there was, there were y there will be. ¿Sale? Tenemos el presente, el pasado y el futuro. Existen también los determinantes compuestos con there must be, there can be, there may be, there might be, there should be, there must be, there could be. ¿Ok? Y bueno, there will be, que es con verbo modal, pero al final es un tiempo simple. No hablaré de eso hoy, voy a hablar de los sencillos. ¿Ok? There is significa hay, así como there are. Ojo con esto. There is es cuando hablamos de uno. There are, dos o más. Palabras que pueden ocupar, que van a acompañar a there is van a ser a, an o some. Recordemos que a y an significan un o una. Podría ser también el número uno y some. Me van a decir, pero some significa unos, unas, algunos, algunas. Ok, ciertamente, en algunos casos. Esta es una de las palabras duales en inglés que llamo yo. ¿Qué quiere decir esto? Que some también puede significar un poco de o algo de cuando nos referimos a algo de manera general. Cuando no hay cantidad específica, some significa un poco de. Por ejemplo, vas a un restaurant y dices, could you get me some water, please? Could you get me some ice? No estás diciendo, me podrías traer unas aguas o unos hielos. No, estás diciendo, me puedes traer un poco de agua o un poco de hielo. Ok, entonces some significa un poco de o algo de cuando no tenemos una cantidad específica. Por esa razón se acompaña a there is. There are también puede acompañarse con some. ¿Por qué? Bueno, como acabo de decir, some cuando hablamos de manera general es un poco de o algo de. Pero cuando hablamos en plural, entonces some significa unos, unas, así como algunos o algunas. Grábenselo de esta forma. Some es el plural de a y an. Aquí puede decir a o puede decir a. Aquí depende de cómo lo quieras decir. Puede decir there is a car o there is a car. Aquí esa elección, este siempre va a ser an. Por esa razón es que puedo ocupar some aquí y some acá. ¿Ok? There are lo voy a ocupar con dos, ¿sale? O más. Y en las negaciones voy a ocupar any. Recordemos que any es una palabra dual. En oraciones positivas, any significa algún o alguna, ¿ok? Y en oraciones negativas, any significa nada. Es un sustituto de nothing. En un momento expresaré un ejemplo para que se comprenda mejor, ¿vale? Entonces, en negaciones voy a ocupar any. Y any no tiene tendencia singular o plural. Any es neutral, puede referirse a una cosa o a dos o más. ¿Ok? There was y there were. Primer punto, singular y plural. ¿Ok? Uno, dos o más. Ojo con esto. There was y there were, ambos significan había o hubo. No cometan el error de decir habían. He escuchado gente que de repente dice habían. Yo estoy certificado en español también y por eso les expreso esto de la mejor manera. Habían no existe cuando hablamos con un determinante. Habían existe en tiempos compuestos. Habían existe en el inglés se expresa con had. Por ejemplo, they had gone to that place in those days. Ellos habían ido a ese lugar en aquellos días. They had gone. ¿Sale? Entonces, habían sí existe, pero este es cuando hablamos en pasado perfecto más un verbo en participio. Ese es otro rollo, ¿ok? Entonces, ya sé que digas there was o there were, es había o hubo. Hubo una fiesta, there was a party.
Hubo un accidente. There was an accident. Hubo dos accidentes. There were two accidents. No decimos hubieron dos accidentes o habían dos accidentes. Simplemente había o hubo. ¿Ok? Entonces, para que no olvidemos esa parte, there was y there were ambos significan había o hubo. Lógicamente, there was lo ocupamos en singular y there were lo ocupamos para el plural. Así de sencillo. Bien. Ahora, there was lo ocupamos con a y an. También, como expliqué anteriormente, con some, cuando hablamos en sentido general. Y en las negaciones, any para ambos. Dicho de una manera más sencilla, any lo vas a ocupar en todas las negaciones, llámese presente, pasado o futuro. ¿Sí? Siempre que ocupes any en las negaciones, significa nada. Es un sustituto de nothing. ¿Ok? Ojo aquí, there were también significa hubiera. ¿Sale? Esto es para el segundo condicional. Tenemos que aprender esto. Lo que es el pretérito simple y el copretérito, en el inglés, se expresan con el simple verbo en pasado simple. ¿Sale? Copretérito, ¿a qué me refiero? Iba o aba. ¿Sale? Ia, aba, se expresan también con el verbo en pasado simple. Aquí hablamos de condición. Por ejemplo, si hubiera una mejor oportunidad, me van a decir muchos, pero hablas de una. Sí, pero en el inglés, en los condicionales, como hablamos de una cuestión hipotética, siempre que utilizamos el segundo condicional, el verbo to be va a ir con were y no va a ir con was. ¿Sale? Eso será otra clase. Entonces, un ejemplo lo voy a poner en un momentito. If there were another chance, I would do it for sure. Si hubiera otra oportunidad, lo haría por seguro. O tenlo por seguro. ¿Ok? Entonces, hubiera también, there were, cuando hablamos en los condicionales. There were, nunca there was, sino there were. Por eso lo puse acá. Y bueno, there were lo ocupamos cuando hablamos, lo podemos ocupar con some o con un cuantificador, que sería en un número, mejor dicho, dos o más. ¿Sale? There were two accidents. There were two people in the classroom. There were many students. ¿Sale? Había muchos estudiantes. Había dos personas. Repito, no es habían dos personas. Es importante conocer esta parte de la gramática en el español para poder conocerla cuando la estamos transfiriendo del inglés al español. ¿Ok? O viceversa. There will be. Habrá. Simplemente habrá. Ojo con esto. No se dice habrán. He escuchado, una vez más lo digo, y no es culpa de la gente que lo dice así, es simplemente se vuelve algo coloquial y la gente dice, habrán muchas sorpresas. ¿Sí? Pareciera raro, pero hoy en día he escuchado a gente que lo llega a decir así. Entonces, there will be simplemente significa habrá. No importa que hables en singular o en plural, there will be es habrá. Si dices, habrá una piñata, there will be a piñata. Habrá 10 piñatas, there will be 10 piñatas. ¿Sí? No dices habrán 10 piñatas, habrá 10 piñatas. Entonces, siempre va a ser habrá. Y bueno, there will be, como es neutral en el sentido de la cantidad, podemos ocupar a, am, some y bueno, en las negaciones una vez más, any. Voy a los ejemplos de este lado. There is a big bear. ¿Sí? Hay un oso grande. Ya saben ustedes que a se ocupa antes de consonante o sonido consonante y an antes de vocal o sonido vocal. ¿Sale? Esas son las reglas básicas del artículo indefinido. Entonces, there is a big bear. Hay un oso grande. There is an octopus. Hay un pulpo. ¿Cuál es la estructura para utilizar there is? Simplemente there más verbo to be, la palabra que le acompañe, y de ahí viene el complemento. ¿Sí? Siempre lo vamos a utilizar así. There is, there are, there was, there were. Es como si fuera el sujeto y el auxiliar, diciéndolo de esa forma, ¿ok? Aunque bueno, el sujeto aquí sería el oso, ¿verdad? Es parte del complemento, o sea, es el sujeto. Entonces, there is an octopus, hay un pulpo. There isn't any sugar left. There isn't, ¿sale? Aquí utiliza la contracción. There isn't any. Hace rato decía yo que any funciona como alguna o algún, y en negaciones significa ningún, ninguna, o para mejor relación, o para que sea más sencillo, nada. Entonces, cuando dices, perdón, there isn't any sugar left, significa no queda nada de azúcar. La palabra left, como vocabulario, tomen nota, no solamente significa izquierda, ¿sí? Significa también restar o quedar, en el sentido de
que ya no tenemos, cuánto queda de algo que iniciamos, un paquete que abrimos, etc. ¿Sale? Por ejemplo, si abrimos el refresco, hey, how much Coke left? ¿Cuánta coca queda? How much milk left? ¿Cuánta leche queda? How much salt left? ¿Cuánta azúcar, sal queda? ¿Ok? How many pieces left? ¿Cuántas piezas quedan? ¿Ok? Siempre que vean left al final de un cuestionamiento o de una negación o de una afirmación incluso, bueno, left significa sobrar o quedar. ¿Ok? Bien, entonces, there isn't any sugar left. No queda nada de azúcar. Any, con negaciones, significa nada. Así tradúzcanlo. En preguntas, ¿qué hacemos? Bueno, con las preguntas simplemente invertimos. Pongo el verbo to be acá y el adverbio, que es del lugar there, que significa ahí o allá, el de posición siempre es una X. ¿Sale? Cambiar el 1 por el 2, el 2 al 1. Es así de fácil. Entonces, is there something there? Hay algo ahí. Something significa algo. Is there something there? ¿Hay algo ahí? ¿Sale? Is there anything I can do for you? Anything y anything. Ahorita voy para allá. There is nothing here. No hay nada aquí. Tú tienes la opción de decir there is o there isn't. Si dices there is o there's, vas a ocupar directamente nothing, que significa nada. ¿Sale? Si dices también, si dices there isn't, entonces te vas con anything. Es así de sencillo. Entonces, is there anything I can do? ¿Hay algo que pueda hacer? Cuando ocupamos anything en positivo, bueno, recuerden que esto, si le quitamos thing, vamos a hacer lo siguiente. Si le quitamos thing, queda nada más any. Y bueno, anything es un derivado, un compuesto de la palabra any. ¿Ok? Entonces, sigue la misma regla. Todas las palabras que se deriven de any, o las pocas que existan, van a seguir la misma regla. En algo positivo, es positivo. En algo negativo, es negativo. Es así de fácil. ¿Ok? Entonces, is there anything I can do? Como aquí la pregunta es positiva, ¿hay algo que puede hacer? ¿Sale? There is nothing here. No hay nada aquí. Vamos a terminar con esto. There isn't anything we can do. There isn't anything we can do. No hay nada que podamos hacer. No vayas a decir there isn't nothing we can do. ¿Se puede decir? Sí se puede, ¿vale? Pero sería repetitivo porque tienes isn't y tendrías nothing. ¿Ok? Entonces, there isn't anything we can do o there is nothing we can do. Lo voy a escribir para todos ustedes. Lo vamos a escribir con verde, con blue color, perdón. Entonces, yo puedo decir there isn't anything we can do o diríamos también así, there's nothing we can do. ¿Ok? En un momento voy a dar más ejemplos. Ok, recuerden, siempre vamos a ocupar there más el verbo to be. Ok, ejemplos, muchos más. Ok, there is a reason. Hay una razón. There is a reason puede traducirse también como existe una razón. El verbo existir es exist, pero bueno, aquí lo importante es expresar la idea. ¿Ok? Entonces, there is a reason. There is no reason o there isn't any reason. ¿Qué diferencia existe entre there is no reason y there isn't any reason? Prácticamente significan lo mismo. ¿Ok? La diferencia es muy mínima. There's no reason significa no hay razón. Es una expresión en términos generales. ¿Ok? For example, there's no reason to be sad. No hay razón para estar triste. There's no reason to be happy. No hay razón para estar feliz. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, esta frase there's no reason se puede expresar para algo en sentido generalizado. There isn't any reason, por otra parte, significa no hay ninguna razón. Lógicamente aquí la frase tal vez no tenga mucho sentido porque esta es una cláusula dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tenga más sentido debe tener pues a lo mejor otra frase, ¿no? Como por ejemplo, there isn't any reason for me to be here. No hay ninguna razón para que yo esté aquí, hablando en ese modo subjuntivo. ¿Ok? Entonces, no hay razón, no hay ninguna razón. Muy similares, pero hay alguna pequeña diferencia, ¿ok?
There was a theory about it. Había o hubo una teoría sobre ello o acerca de ello. Recordemos que el pronombre it nunca significa eso. ¿Sale? It, tradúzcanlo como ello. Si yo lo digo de esta forma, simplemente toma el lugar de algún objeto del cual hablamos anteriormente. Por ejemplo, yo podría decir, hey, I remember at school our teacher was talking about the matter theory, or about matter, or black holes in space. And you can say, there was a theory about it. Si recuerdan que cuando estábamos en la escuela, el maestro hablaba de la materia, o después dije de los hoyos negros. Y alguien me dijo, había una teoría sobre ello, o acerca, ¿sale? Entonces, it solamente toma el lugar de un sujeto que ya mencioné anteriormente, objeto mejor dicho. There's nothing left. Ya hablaba de left anteriormente, ¿sale? There's nothing left es como decir, no queda nada, ¿sale? No hay nada, no queda nada, dependiendo del contexto. ¿Ok? There's nothing left. Imagínense a lo mejor un incendio en Australia, hoy en día, no, y vas a un área X, cierto número de acres que se acabaron y dices, there's nothing left. No queda nada. ¿Ok? There were 3 theories about it. There was a theory about it. Había una teoría al respecto. Podemos traducirlo como al respecto. O there were 3 theories about it. Había o hubo 3 teorías al respecto. There was uno, there were plural. There will be a new director. There will be a new director. También funciona como a. ¿Qué quiere decir esto? Habrá un nuevo director. ¿Ok? There will be 5 people on stage. Habrá 5 personas en el lugar, ¿sale? O en el estudio. Stage es una parte del estudio. Entonces, there will be 5 people on stage. Habrá 5 personas en el estudio. Recuerden que no es habrán, es habrá. Y rápidamente para terminar, condicional de there were. Nunca ocupamos there was. En los condicionales es there were. Aquí para los que ya estudian gramática avanzada, there were se ocupa con el condicional dos. If there were a reason, I would do it. Si hubiera una razón, yo lo haría o lo haría. Recordemos que en el segundo condicional podemos ocupar would o podemos ocupar could. ¿Ok? Entonces, si hubiera una razón, yo lo haría. Recordemos que en el segundo condicional los verbos se expresan en pasado, pero la terminación es era, ¿sale? Por ejemplo, y era o aba, ¿no? Ara, perdón, era ara. Si yo jugara, si yo pudiera, si me dijera, si estuviera, si dijera, si tuviera, si soñara, era ara, la terminación, ¿ok? I could help here if there weren't this much of stone. En este caso lo que hice fue invertir, inicié con el efecto y después la causa. Recuerden que el condicional es causa-efecto. I could help here if there weren't this much of stone. Podemos ocupar would or could en el segundo condicional, que es el condicional de los sueños, o es el condicional también de el consejo. ¿Ok? Entonces, ¿podría ayudar aquí? Si no hubiera este tanto de piedras, o si no existiera, por decirlo de esa forma también. ¿Podría ayudar aquí? Si no hubiera este tanto de roca, ¿ok? De piedra. Eso es todo.